Hola chicos, el día de hoy vengo a explicarles el tema de lo que es las medidas de asociación. Este tema es muy importante sobre todo para nosotros como QFBs porque en nuestro quehacer cotidiano en el laboratorio de análisis clínicos o en investigación o en alguna otra área vamos a estar trabajando con pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas necesitan ser validadas. Sobre todo en esta clase vamos a trabajar con pruebas diagnósticas cuyos resultados son dicotómicos, es decir, cierto o falso. Esta clase va a estar enfocada en esa clase de, de pruebas. Bueno, en esta presentación vamos a trabajar con sensibilidad, especificidad de una prueba, tablas de contingencia, lo que es la prueba de chi cuadrada, la vamos a ver un poquito más adelante y vamos a medir un poco de medidas de riesgo. Entonces, deseo que no les sea tan duro la clase en línea el día de hoy y que todas ustedes y sus familias estén bien. Entonces, comenzamos. Como ya mencioné antes, la utilidad de las pruebas diagnósticas se basa en la capacidad de separar adecuadamente a las personas sanas de las enfermas y de no producir falsos positivos o negativos. Las propiedades de las pruebas diagnósticas se describen tradicionalmente como sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Una forma adicional de considerar la probabilidad de la enfermedad es mediante el cálculo de la razón de probabilidades o likelihood ratio. Este permite conocer cuánto más probable es un resultado, positivo o negativo, según la presencia o ausencia de la enfermedad. En la práctica médica habitual o en nuestro caso como QFBs, se enfrenta el riesgo de tomar decisiones que muchas veces originan una serie de incertidumbres inherentes al abordaje de los pacientes y su salud. Los médicos tienen que tomar decisiones a partir de resultados. Quienes damos esos resultados y quien fungimos un papel muy importante en este tema somos los QFBs, ya que somos los que damos ese resultado. Entonces es importante que nosotros conozcamos, entendamos bien el resultado que estamos dando y de qué prueba estamos utilizando para sustentar ese resultado. Entonces, en este caso, aquí entramos nosotros, que son las pruebas diagnósticas, constituyen un elemento fundamental para reducir la incertidumbre. Recordemos que la ciencia para eso nos sirve, para evaluar incertidumbres. Dichas pruebas son útiles, como su nombre lo indica, para el diagnóstico, aunque también lo son para el pronóstico y el tamizaje de enfermedades, como en este caso de la pandemia que estamos sufriendo. Las pruebas diagnósticas son fundamentales para la toma de decisiones. Ustedes saben, como lo alcanzamos a platicar en clases, que las personas que realmente saben de ciencia, que están iniciados en el conocimiento de estos temas de epidemiología o de bioestadística, sabemos que no hay nada concreto, no hay nada 100% seguro. Simplemente la bioestadística nos ayuda a entender, a gestionar estas incertidumbres, a saber qué es lo más probable que va a ocurrir. En este caso, es importante que entendamos esto desde un inicio, porque la gente que no entiende la cuestión de probabilidad, la cuestión de riesgo, la cuestión de manejo de incertidumbres, nos pide, es que dime, sí va a ocurrir esto, en qué fecha vamos a poder salir de nuestro hogar. No se pueden tener una fecha exacta, se tienen aproximaciones que se acercan con base en modelos probabilísticos, pero aún así hay mucha incertidumbre, entonces la gente muchas veces no entendemos lo que es la incertidumbre. Entonces en esta clase vamos a ofrecer un poquito más de herramientas relacionadas a las pruebas diagnósticas, a la interpretación de estas pruebas diagnósticas que nos van a permitir acercarnos más a nuestro quehacer como QFBs. Entonces, ¿cuáles instrumentos diagnósticos cuenta un médico? Porque en México quienes hacen el diagnóstico, pues son los médicos. Nosotros solamente coadyuvamos de manera muy importante a este proceso. Entonces, en este triangulito podemos ver el examen físico, la historia clínica, los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagenología. Esos son los instrumentos diagnósticos que se pueden ofrecer a un médico para que tome una decisión con relación a la salud de su paciente. Entonces, tenemos en este caso el umbral y la incertidumbre. Esta tablita lo trata de explicar, a mí me gusta más otra que viene un poquito más adelante, pero bueno, vamos a empezar con esta tablita. Aquí tenemos el umbral de un estudio adicional y de un umbral terapéutico.
En el centro tenemos una zona de incertidumbre diagnóstico. Aquí se tiene que redefinir la hipótesis y tenemos una probabilidad del diagnóstico. En este caso necesitamos ya sea descartar o bien iniciar la terapia. Para esto, para que se tome esta decisión, se requiere contar con unas pruebas diagnósticas de alta calidad o bien que se entienda cuál es la información que nos van a ofrecer estas pruebas diagnósticas para poder tomar una decisión. Entonces, ojalá todo fuera simple, pero nada de simple en la vida, sobre todo las cosas más interesantes. En esta diapositiva tenemos el resultado de un estudio que se realizó en 1953, ya es viejo. Este trabajo se publica en ese año y lo que ellos hacen es estudiar las reacciones a la tuberculina. Si ustedes se fijan en su hombro, yo no lo tengo, pero si ustedes revisan, cuando eran más pequeñitos, les pusieron una vacuna, que es la BCG. Esa BCG a veces da reacción, una cosita que tenemos aquí o aquí, depende de dónde nos vacunaron, pero tenemos como un hoyito o una cicatriz, a eso se refiere la induración. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Pues simplemente tomaron el diámetro de esa induración. Yo, por ejemplo, que no tengo nada, sería de la grafiquita de la columna que dice 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ven los datos en la gráfica. Siempre que demos una interpretación en una gráfica, vamos a ver el eje de las X, que acuérdense que era nuestra variable independiente o la variable descriptora. Es decir, la variable que me va a describir el resultado, que en este caso es el eje de las Y, que es la variable dependiente, o bien la variable respuesta. ¿Respuesta a quién? A la que me va a describir la variable Y. Entonces, aquí tenemos el número de sujetos. Es decir, entre más individuos tienen el valor de diámetro de induración, pues la columna es más alta. Si ustedes se fijan, tenemos una distribución bimodal. ¿Qué significa bimodal? Recordemos que es la moda, es el valor que más veces se repite en la población. Aquí tenemos dos valores que se repiten de mayor número de veces. Uno es el 0 y otro es aproximadamente 19, me parece, ¿verdad? Que es el que está ahí. Ese 19 es el que más veces se repite, pero le gana el 0. Entonces tenemos una distribución bimodal. Cuando ustedes vean una distribución de este tipo, hay que inferir que tenemos dos poblaciones o bien dos fenómenos que están influyendo, dos variables, perdón, que están influyendo mi fenómeno. En este caso, yo puedo distinguir los que dieron negativa a la prueba y positiva a la prueba. Y tenemos dos distribuciones. La primera, que es de 0 más o menos a 6, tenemos una distribución que va de más a menos, y la otro grupo es una distribución normal que se aproxima a la distribución normal o de Gauss. Si se fijan, está cargada hacia el 19, pero así a simple vista podemos inferir, ahí están los positivos y ahí están los negativos. Pero por ejemplo, en el caso de los que dieron 7, si los ven aquí donde dice 7, a ellos ¿cómo los vamos a clasificar? ¿Como negativos o como positivos? A los que dieron 7, 8, 9, ¿son positivos o negativos? O sea, siempre va a haber un umbral de incertidumbre donde digamos hasta dónde va a ser positivo o negativo esta prueba. ¿Por qué? Porque tenemos una variación biológica de las poblaciones de manera natural. No todos los organismos, por diferentes factores que muchas veces escapan de la comprensión del estudio, muchas variables confusoras, la respuesta no va a ser la misma, ¿sale? Simplemente uno, si ves una película, te va a hacer llorar, otra vez te vas a burlar de ella, y otra vez te vas a enojar, otra vez te vas a dormir, y es una misma película. Bueno, si es que la primera vez que la viste no la habías visto, ¿verdad? Entonces por eso te sorprende y tienes una reacción, y a la siguiente cambia, y a la siguiente cambia, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la población, pero aquí simplemente la presión arterial no es la misma a diferentes horas del día para un mismo organismo. O sea que hay que tener mucho cuidado con la variación biológica. Esa es la incertidumbre, a eso se refiere la incertidumbre, ¿sale? ¿Hasta dónde vamos a tener un criterio para poder tomar una decisión? ¿Ok? En esta siguiente diapositiva tenemos otra grafiquita. Acuérdense, siempre que veamos una gráfica vamos a observar primero eje de las X, variable,
descriptiva, ¿verdad? Es la que me va a describir a la variable Y, que en este caso es número de varones en miles, ¿verdad? En esta tablita, en esta gráfica, perdón, tenemos otro estudio, son resultados de otro estudio. Aquí se tuvo que medir a los pacientes o a los individuos, me parece que es población saludable, la presión arterial, dice ahí tensión arterial sistólica, ¿vale? De un grupo de jóvenes, de varones, son sanos. Fíjense bien cómo la población tiene desde menos de 110 hasta 180 milímetros de mercurio de presión arterial. Todo es población sana, más sin embargo tiene un intervalo muy amplio de valores. Es decir, si yo le tomo la presión arterial a, no sé, 300 varones saludables, pues esa es la distribución que va a tener, ¿sí? No necesariamente todos van a tener 120, que a lo mejor es el valor normal o el valor más probable que ocurra. Por eso se dice, ¿cuál es la presión? El valor normal le llaman, ¿verdad? Es decir, el que más ocurra es de 120. Es decir, si yo tomo al azar un individuo de esa población saludable, ¿cuál es el valor más probable que ocurra? ¿Cuál es el valor que más veces ocurre? Pues 120. Entonces es el valor que la mayoría tiene. Entonces, si eres sano, lo más probable que tengas es 120. Más sin embargo, existe la probabilidad, aunque muy baja, de que tenga más de 180. Pero ahí se sobrelapa, porque si un varón tiene más de 180, probablemente no sea sano. Ahí lo más probable es que tenga ya una hipertensión. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en entender esto. Es probabilidades, ¿ok? Si se fijan, la probabilidad es análoga a la frecuencia. Entonces, entre más frecuencia, más probable es. Entre menos frecuencia, menos probable es. Más sin embargo, puede ocurrir, ¿ok? Eso es lo que a veces causa conflicto. Bueno, entonces, si tengo la enfermedad o no. Si tienes 180, lo más probable es que tengas la enfermedad. Oye, pero hay una probabilidad, aunque sea muy baja, que no tenga la enfermedad. Sí. Entonces me maldiagnosticaste. No, es que la información que tengo es la que va a sustentar o alimentar mi decisión. Con base en la información que yo tengo, lo más probable es que tú eras enfermo, que tú estabas enfermo, entonces hay que hacerte más estudios, ¿sale? Eso es lo que trato de que ustedes conceptualicen. Pero sí, si tienen más de 180, lo más probable que ocurra es que ya tienen una patología. Ahora bien, precisamente, ¿cuál es la manera de medir una validez de esta prueba? Era lo que estaba comentando en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, ¿qué tanto le voy a creer al resultado? Pues hay una herramienta para medir qué tanto le vamos a creer a esta prueba. Ahí tenemos que son dos criterios que nos van a ayudar a comprender lo que es la validez de las pruebas de cribado. Uno, se define como su capacidad para distinguir entre quién tiene la enfermedad o no. La primera es sensibilidad y la segunda es especificidad. Esos dos valores me van a permitir entender cuánto le voy a creer a una prueba. Yo sé que muchos de ustedes están llevando química analítica. En química analítica, la validez de una prueba, en este caso de una variable continua, se va a medir con exactitud. ¿Qué tanto error tengo? Es decir, ¿qué tanto se parece el resultado que yo estoy emitiendo del valor real o del valor teórico? Aquí no, aquí como es una prueba dicotómica que solamente puedo tener valores de sí y no, sí la tiene y no la tiene, aquí el resultado, la validez se va a interpretar como sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿cómo saber, cómo resolver cuando una persona está enferma o no? Que era lo que discutíamos con la resultado de la presión arterial. Entonces, para eso existe en epidemiología algo que se llama estándar de referencia o estándar de oro, en inglés gold standard, perdón. Yo la primera vez que oí este término se me vino a la mente un estándar de oro, ¿no? De qué concentración, y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver el oro con la enfermedad, ¿no? O sea, uno como químico así piensa, ¿verdad? Pero no. En epidemiología el estándar de referencia o estándar de oro se refiere a una prueba que va a ser definitiva, un criterio que va a saber si sí o no tiene la enfermedad, va a ser un criterio que me va a permitir decidir, ¿sale? Dice, la primera condición para evaluar una nueva prueba es que exista un método confiable con el fin de hacer el diagnóstico.
Habitualmente este es un examen demasiado difícil o costoso para ser utilizado de manera rutinaria. La prueba de oro puede ser desde una imagen radiológica o un encefalograma hasta una necropsia. El uso de una prueba de oro con el fin de identificar definitivamente a quienes tienen la enfermedad es un requisito para evaluar la utilidad diagnóstica de cualquier prueba nueva o no evaluada. Si ustedes se fijan, la mayoría de las pruebas, las estándar de oro, pues son pruebas muy invasivas. Estas pruebas son o muy invasivas o muy caras, por eso, o muy tardadas, por eso se reservan para hacer una prueba de referencia. Y nosotros usamos una prueba de screening, una prueba de cribado, que es mucho más barata, mucho más rápida, y a final de cuentas, pues va a ser, se puede traslapar ese resultado al resultado que nos da la prueba de estándar de oro. ¿Sí? Ok. Seguimos con la siguiente diapositiva. Esta a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque tenemos una gráfica, es parecida a la tabla anterior, pero aquí tengo una gráfica donde en el eje de las X pues tengo la probabilidad de que ocurra un falso negativo, un falso positivo, ¿verdad? En el eje de las Y, pues la probabilidad de que ocurra esto. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una línea roja. Esta línea roja, si yo la pudiera mover, si fuera un poquito más interactiva, si se mueve hacia los valores positivos, aumenta la zona gris, que si ustedes se fijan, esa zona gris es falsos negativos. Si yo la muevo hacia donde dice mayor especificidad, la probabilidad de falsos negativos va a ser más grande. Ahora viene al revés. Si yo muevo ese criterio de corte, la línea roja representa el criterio de corte. Si yo muevo la línea roja hacia el sentido de la flecha que dice mayor sensibilidad, es decir, yo quiero mayor sensibilidad en mi prueba. ¿Qué significa esto? Que voy a aumentar van a aumentar los valores positivos y van a disminuir los valores negativos. Más sin embargo, va a aumentar la probabilidad de falsos positivos, ¿ok? Lo que es el color amarillito de esa diapositiva. Entonces, si se fijan, si yo quiero disminuir los falsos positivos, pues obviamente voy a aumentar los falsos negativos. Y si yo disminuyo la probabilidad de falsos negativos, pues voy a aumentar la probabilidad de falsos positivos. No se puede tener todo. O aumento sensibilidad, si yo aumento sensibilidad, yo disminuyo especificidad. Si yo aumento especificidad, voy a disminuir sensibilidad. Entonces aquí tenemos que valorar qué es lo que nosotros estamos buscando o qué es lo que mi prueba me está dando la información. En el caso de COVID, por ejemplo, la prueba, el estándar de oro es la prueba de PCR. Queremos meter pruebas serológicas. Pues las pruebas serológicas me van a aumentar la probabilidad de valores de falsos negativos. Es decir, probablemente no tengan el virus, pero sí los estoy metiendo como positivos. Entonces ahí va a tener un costo. Voy a saturar los servicios de salud, voy a gastar más reactivos. Sí me explico, o sea, no necesariamente es el caso del COVID, pero sí es importante que cuando ustedes lean sobre una nueva prueba para COVID, ustedes tienen que ver la sensibilidad y la especificidad. Por ejemplo, en el caso del estándar de oro, que es PCR, pues ahí la PCR es muy cara, se están acabando los reactivos y a veces han reportado algunos estudios que hay mayor probabilidad de falsos positivos, no sé, ¿sí? Ahí hay que estar jugando y hay que tener más cuidado al momento de aplicar una prueba o de que me dan una prueba, pues yo entender qué es la sensibilidad y especificidad. Ahí un ejemplo que no tiene pierde para no meternos con el tema de moda, pues es la prueba para VIH. La prueba para VIH, la que hacen en el laboratorio con ELISA, pues es una prueba de screening que es más barata, es rápida, pero sí tiene probabilidad tiene menos sensibilidad y menos especificidad, por ejemplo, que PCR. También PCR, como es un virus, pues con PCR, si nosotros determinamos que está presente el virus del VIH en la muestra, pues obviamente tiene el VIH esta persona. Entonces, ahí sería esa prueba, como es más cara, es más tardada, esa prueba se deja solamente para confirmar, como prueba confirmatoria.
pero el screening principalmente tiene mayor probabilidad de tener falsos positivos que falsos negativos, ¿verdad? En este caso. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en el laboratorio, pues simplemente van a sacar un kit para una prueba diagnóstica, sacan su inserto, que es la hojita que viene ahí, y nosotros revisamos sensibilidad y especificidad, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de las pruebas de embarazo que venden en las farmacias, la sensibilidad y la especificidad es muy alta. ¿Qué significa? Que si les da un resultado positivo, pues lo más probable es que sea positivo, ¿ok? Significa que pues, tiene alta sensibilidad. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es la medición de la sensibilidad y la especificidad. Aquí ya vamos a verlo con valores. Yo sé que platicado se vuelve un poquito confuso. Ya con un ejercicio pues lo vamos a entender mejor. Tenemos lo que es la medición de la sensibilidad y especificidad. Dice aquí que es una tabla tetracórica de 2×2. Ya medio la vimos en clase, pero ahora la vamos a ver aplicada para la sensibilidad y la especificidad. ¿Ok? Dice, en esta tabla, si se compara una prueba diagnóstica con el estándar de referencia, se pueden obtener 4 combinaciones si los resultados de la prueba se expresan de forma dicotómica, positivo o negativo, ausente o presente. Es decir, el resultado de la prueba puede ser sí o no. Aquí tenemos la definición. Dice, la sensibilidad puede definirse como la capacidad de la prueba para clasificar correctamente al enfermo como enfermo o como la probabilidad de tener un resultado positivo si se tiene la enfermedad. Esta tablita de 2×2, si se fijan, aquí tenemos la E, que es enfermo, la E complemento, que es no enfermo, el resultado positivo y el resultado negativo. En este ejemplo viene A, B, C y D. En el A representan pues, los enfermos que dieron positivo, el B representan a los sanos que dieron positivo en la prueba y en el C son los que están enfermos y dieron la prueba negativa y en el D son los sanos que dieron negativo en la prueba. Entonces la sensibilidad se calcula como A entre A más C o como los verdaderos positivos entre el total de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Si nosotros hacemos un poquito, con un poquito de imaginación, vamos a ver que si la prueba tiene una sensibilidad alta, obviamente A y D van a tener los valores más altos. ¿Por qué? Porque si la prueba funciona, va a ser capaz de si es muy sensible, pues va a ser capaz de que los enfermos me los detecta como positivos y los sanos me los detecta como negativos, ¿sale? Pero ese ya más bien sería especificidad. Dice aquí, se puede deducir que una prueba diagnóstica de alta sensibilidad tiene pocos falsos negativos y al contrario, una prueba con baja sensibilidad, poca capacidad para detectar al enfermo como enfermo, tendrá una alta tasa de resultados falsos negativos, ¿ok? Entonces, hay que aprendernos esta diapositiva. Una alta sensibilidad tiene pocos falsos negativos y una baja sensibilidad va a tener altos falsos negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la especificidad? Pues la especificidad es la capacidad de la prueba para clasificar adecuadamente a los sanos como sanos. Es el porcentaje de personas que no tienen la condición de estudio y dan resultados negativos o normales. Es decir, ¿verdad? Entonces, B, que es este valor entre la suma de estos dos, o los falsos positivos entre los falsos positivos más los verdaderos negativos, ¿ok? Dice, el aspecto más importante es que el examen puede clasificar correctamente al paciente sano como sano, es decir, los verdaderos negativos. Un examen con una alta especificidad es muy útil cuando el resultado es positivo, pues la tasa de falsos positivos es muy baja. Entonces hay que aprendernos también esto, ¿ok? Entonces esta es la tablita tetracórica de 2×2 en la que se explica la generación de las celdas con las que se realizan los cálculos para las medidas de sensibilidad y especificidad. Esta a mí me gusta más que las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí me explica, ¿verdad? Tenemos dos variables. Tenemos la variable enfermedad con relación al estándar de referencia, ¿sale? El estándar de referencia me va a decir si están enfermos o no, ¿verdad?
Posteriormente yo aplico mi otra prueba diagnóstica y ahora comparo los resultados de la siguiente prueba diagnóstica con los que ya había obtenido. Es decir, yo ya sé cuáles están enfermos y sanos, ¿ok? Simplemente estoy viendo de cuántos sanos dan la prueba positivo y negativo y de cuántos enfermos la siguiente, o sea, la prueba que estoy probando dan positivos o negativos, ¿ok? Entonces, de los enfermos que dan positivo, este es el A, que es enfermos con prueba positiva, ¿verdad? Los que están sanos son no enfermos con prueba positiva. Los negativos son enfermos con prueba negativa y D son no enfermos con prueba negativa. La sensibilidad entonces sería la proporción de personas con la enfermedad que tendrán un resultado positivo y la especificidad sería la proporción de personas sin la enfermedad que tendrán un resultado negativo. Entonces, aquí tenemos otra imagen que refuerza, este es de otro libro. Yo, ¿por qué les pongo imágenes de dos referencias diferentes? Porque quiero que ustedes se acostumbren a revisar no solamente una referencia, sino dos, sino tres. No se queden con la clase que da el maestro. Tienen que ir y revisar un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, el tema en otra área. ¿Sí me explico? Uno de estudiante tiene que ir más allá de lo que se nos da, ¿ok? Para poder entender bien este problema. ¿Qué sería lo ideal? Que ustedes como alumnos buscaran un artículo y empezaran a hacer la conexión entre lo que estamos viendo aquí en clase y lo que ustedes pueden encontrar en la literatura médica o científica. Entonces tenemos comparación de resultados de una prueba dicotómica dependiendo del estado de la enfermedad. Entonces nuevamente tenemos población con la enfermedad y sin la enfermedad y resultados de la prueba positivos y negativos. Aquí la diferencia con la otra diapositiva es que aquí ya llaman BP a los verdaderos positivos, que son el grupo de los que tienen la enfermedad y la prueba positiva. En los ejercicios de probabilidad pasada serían las intersecciones, ¿se acuerdan? Sería E intersección positivo, ¿sale? Y acá, por ejemplo, donde dice sin la enfermedad sería falso positivo, sin la enfermedad pero con prueba positiva y sería E complemento intersección positivo, ¿sale? Para eso vimos lo de probabilidad pasada. Luego aquí tenemos con enfermedad y negativo, ese sería el grupo o subconjunto falso negativo, ¿ok? Y los que tienen la prueba negativa y sin enfermedad serían los falsos negativos, ¿ok? Y ahí vienen las fórmulas. BP, sensibilidad sería este valor entre la suma de estos dos, BP más FN. Especificidad sería BN entre BN más FP. Y aquí tenemos un ejemplo ya resuelto. ¿Por qué resuelto? Pues porque es más fácil explicarlo en la diapositiva. Dice aquí, supongo una población de 1000 personas, de las cuales 100 tienen una enfermedad y 900 no. La prueba de cribado identifica a 100 personas con la enfermedad. Este es el total. Si se fijan, ese es el gran total. Tenemos 100 personas con la enfermedad y 900 sin la enfermedad. Si quisiéramos sacar ahí la prevalencia, pues sería 100 entre 1000, ¿verdad? Y esa sería la prevalencia del 10%. Pero bueno, eso no nos lo piden en el ejercicio, nada más lo menciono. Entonces viene aquí, ¿cuál es la sensibilidad? Simplemente es 80 entre el valor de 100. Y la especificidad sería 800 entre 900. Entonces multiplicamos por 100 y me quedaría una sensibilidad del 80% y una especificidad del 89%. Fíjense bien cómo la especificidad y la sensibilidad son independientes, ¿ok? No se alteran una a la otra. Podemos tener una prueba muy sensible y muy específica, una prueba muy sensible y poco específica, o al revés, poco sensible y alta específica, o ambos casos, ¿verdad? Bajos tanto sensibilidad como especificidad. Entonces, en este caso, esta prueba tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 89%. En el siguiente ejemplo, en 1994, los autores evaluaron la sensibilidad y la especificidad de 2 preguntas para el tamizaje de depresión, comparado con 6 instrumentos ya validados. Ahí viene el nombre de los instrumentos. Instrumentos validados se refieren a cuestionarios, ¿ok? Las preguntas evaluadas fueron: durante el último mes se ha sentido triste, deprimido o sin esperanza. Todos nosotros, ¿verdad? Ahorita con esto de la pandemia. Durante el último mes ha sentido poco interés o placer en la realización de sus actividades. Esas son las 2 preguntas que ellos evaluaron.
Entonces, ya cuando tienen los resultados que incluyeron a 500 pacientes con sospecha de depresión, los resultados los contrastaron con una prueba que ya estaba validada, ¿ok? ¿Qué significa esto? La prueba diagnóstica son las dos preguntas que ellos hacen y ellos van a contrastar su validez contra un instrumento que ya está validado. En este caso, el estándar de oro es la prueba SDDSPC, que es una prueba diagnóstica que ya utilizan los psicólogos, ¿no? para identificar la depresión. Entonces, bueno, dice aquí, los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Dijimos que son 500 pacientes, ahí están los 500 pacientes. De esos 500 pacientes, 100 dan positivo, 400 dan negativo, ¿ok? En ambas pruebas. Y acá los que dan positivo en esta pregunta es 106, los que dan negativo en las dos preguntas, perdón, 394, ¿ok? Luego me pregunta el ejercicio, dice, calcule la sensibilidad y la especificidad de la prueba diagnóstica, es decir, ¿qué tanto le voy a creer a esas dos pruebas con relación a la prueba de estándar de oro? Es decir, ¿qué tanto le voy a creer? Bueno, si yo aplico esas dos preguntas, yo voy a tener una sensibilidad de 0.86, un 86%, ¿sale? Y una especificidad de 0.95 o 95%. ¿Cómo se calcula? Que ya me adelanté. Está en verdecito, el cuadrito en verdecito son, ¿qué dijimos? Que son los verdaderos positivos, ¿va? Entre el total de positivos, que son 100, 86 entre 100, que es lo mismo que 86 más 14, pues así, ¿sale? Y en el caso de la especificidad es 380, que son los verdaderos negativos entre el total de negativos, o lo que es lo mismo, 380 más 20, pues dan 400, ¿sale? Se hace la división y tenemos esos resultados. ¿Qué significa? Que esas dos pruebas son mejores encontrando a los negativos, es decir, a los que no tienen depresión. Y hay un 14% de probabilidades que ustedes den positivo a depresión aunque no lo tengan, es decir, falsos negativos. Y el otro serían falsos positivos, ¿sale? O sea, sensibilidad del 86%, lo análogo sería probabilidad de un falso positivo y el otro de un falso negativo, ¿ok? Perdón, vamos aquí, ¿va? Vamos aquí, ya quiero acabar igual que ustedes. Dice, los valores predictivos. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo dado que el resultado del test es positivo? Este es otro tipo de criterio para evaluar ¿cómo se llama? La prueba diagnóstica, ¿sale? Estos son valores predictivos. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo dado que el resultado del test es positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente esté sano dado un resultado negativo? Esas dos probabilidades se calculan mediante los valores predictivos, ¿ok? Fíjense bien, el BPP es el valor predictivo positivo, que se define como la probabilidad de presentar la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Y ahí está la fórmula, A entre A más B, o bien verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos, ¿sale? Ese es el valor predictivo positivo. Y el valor predictivo negativo, pues es lo análogo, es la probabilidad de que un paciente con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. ¿Se acuerdan del cuadrito y las letras, ¿no? Entonces en este caso sería D entre C más D, o bien los verdaderos negativos entre los falsos negativos más los verdaderos negativos. Está horrible, mejor lo vemos con un ejercicio, ¿ok? Dice, calcula el valor predictivo y el valor predictivo negativo y de su interpretación. Entonces, si ustedes se fijan, es el mismo ejemplo de la sensibilidad y la especificidad pasada. Entonces, aquí el verdadero positivo se calcula como los verdaderos positivos, 86 entre el total que dieron positivos en las dos preguntas que ellos están tratando de validar, que son 106, que es el cuadrito en verde. Luego eso se divide y nos da 0.81%, pues es el 81%. Esa sería la respuesta a la pregunta, ¿no? Recordemos que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente realmente tenga depresión dado que el resultado del test es positivo? Pues hay una probabilidad del 81%. Y en el caso del valor predictivo negativo, bueno, se divide los verdaderos negativos, que son los que son negativos en ambas pruebas,
entre el total de negativos que dieron en la prueba que estoy identificando, que en este caso son las dos preguntas, que son 394. Yo hago la división y tengo 0.96, por 100 es el 96%. Simplemente me regreso acá. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente no tenga depresión dado que dio un resultado negativo? Ah, pues hay un 96% de probabilidades, ¿ok? Eso sería la interpretación. Bueno, esta es lo mismo, nada más que aquí nos ponen por separado los cuadritos, ¿sale? Para que no se nos olvide cuál es A, B, C y D, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo que yo puse acá, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos explicaciones que ustedes utilicen o que le entiendan mejor, pues es válido. Entonces, regresamos a lo que, más bien vamos avanzando a lo que es la razón de probabilidades, o likelihood radio, o RP, perdón en mi inglés. Dice, miden cuánto más probable es un resultado positivo o negativo según la presencia o ausencia de la enfermedad. Fíjense bien, miden cuánto más probable es un resultado positivo o negativo según la presencia o ausencia de la enfermedad. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de razón de probabilidades? Uno, no varía con los cambios en la prevalencia de una enfermedad. Suelen venir calculadas para múltiples puntos de corte y así facilitan el cálculo de probabilidades post-examen, de acuerdo con el valor del resultado obtenido. Esas son las ventajas. Y tenemos esta tablita donde nos muestran la variación de los valores predictivos con respecto a la prevalencia. Recordemos que la prevalencia es el número de casos de los enfermos en la población total, ¿ok? Entonces, si tenemos una prevalencia, como teníamos en el ejemplo anterior, que tenían 10 enfermos en un total, 100 enfermos en un total de 1000, pues tenemos una prevalencia del 10%. Fíjense bien cómo la prevalencia va de menos a más. Es decir, entre mayor número de enfermos, a sensibilidad ahí no lo afecta, a especificidad tampoco lo afecta, pero en caso del valor predictivo positivo sí lo afecta. Entre mayor prevalencia, mayor probabilidad hay de que me salga positivo el resultado, es decir, el valor predictivo positivo va a ir aumentando acorde a la prevalencia. Hay una relación ahí, se están alterando el resultado uno u otro, ¿sale? Más bien la prevalencia altera al valor predictivo positivo. Sin embargo, hay una relación inversa cuando nosotros comparamos el valor predictivo negativo, es decir, entre menor prevalencia, mayor número, más probabilidades hay de que sea negativo el resultado. ¿Sale? Entonces, dice, la razón de probabilidades para un resultado positivo es la razón entre la probabilidad de que un examen tenga resultado positivo en los pacientes que tienen la enfermedad versus los que no la tienen. Y ahí está la forma de calcular. Una razón de probabilidades positivo es igual a los A, que eran verdaderos positivos, entre A más C, que era la totalidad de los enfermos, entre B, que acuérdense que B eran los falsos positivos, entre B más D, que es la totalidad de los negativos, de los sanos, ¿ok? Entonces, dice aquí, la razón de probabilidades para un resultado negativo es la razón entre la probabilidad de que un examen tenga resultado negativo entre los pacientes que tienen la enfermedad versus los que no las tienen. Y ahí está la fórmula, ¿ok? Viene con letras. A mí, la verdad, prefiero esta otra explicación, me voy a ir un poquito más adelante, donde dice el ejemplo. Calculen la razón de probabilidades para un resultado positivo y negativo, RPP y RPN, ¿ok? Entonces tenemos para la prueba negativa y prueba positiva, ¿recuerdan? Y tenemos depresión y ausente la depresión, es decir, no están enfermos. Entonces tenemos A, B, C y D, recuerda, y ahí tenemos los valores que nos dio el problema pasado. Entonces RP, la razón de probabilidades positivos va a ser igual a A, que vale 86, entre 86 más 14, que son los 100, entre 20, que son los verdaderos, no, son los falsos positivos, que es entre el total de los 20 más 380, que son 400, entre los sanos, ¿ok? Y eso me da un valor de 17, ¿ok? Y la probabilidad, razón de probabilidades negativo, pues es 14, que es el valor de C, entre el total de los enfermos, entre 380, que son los verdaderos negativos, entre el total de los sanos, que son 400,
y eso me da 0.14, ¿ok? Ya que tengo estos valores, pues sirve cómo los voy a interpretar. Esta diapositiva es muy interesante porque me permite interpretar la información. Muchas veces calculamos el valor y, ay, sí, mira qué padre, un valor de 0.17, sí, pero ¿qué significa? No, es que sí estoy bien, que no sé qué. Sí, si lo sabemos calcular, pues qué padre, ¿no? Pero aquí lo importante es saber interpretar el resultado, ¿ok? Que es donde muchos fallamos y donde nosotros como QFBs tenemos que explicarle a veces al usuario de nuestros resultados cómo los van a interpretar. Entonces, en este caso, dice, razones de probabilidad mayores que 10 y menores de 0.1 generan amplios y frecuentes cambios concluyentes de la probabilidad preprueba a la postprueba, perdón. Razones de verosimilitud de 5 a 10 y de 0.1 a 0.2 generan cambios moderados de la probabilidad preprueba a la postprueba. Ahora bien, de 2 a 5 y de 0.5 a 0.2 generan pequeños, pero algunas veces importantes cambios en la probabilidad. Y de 1 a 2 y de 0.5 a 1 alteran la probabilidad en un pequeño y rara vez importante grado. Entonces nosotros debemos andar en ese rango de probabilidades, de 1 a 2 y de 0.5 a 1. Ese sería el resultado que nosotros estamos buscando, ¿eh? Entonces aquí viene una tablita que hay que aprendérsela para el examen, porque son las propiedades del test. Resume lo que es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Bueno, vamos por partes. Sensibilidad. ¿Cuál es la información que me va a dar la sensibilidad? ¿Qué pregunta me va a responder? ¿Qué tan bueno es el test detectando posibles enfermos? ¿Cuál es su fórmula? Pues ahí viene, ¿verdad? Dice ahí, si es un test muy sensible, un resultado negativo descarta la enfermedad. Fíjense bien, si es un test muy sensible, un resultado negativo descarta la enfermedad. La especificidad, la pregunta por responder es, ¿qué tan bueno es el test detectando pacientes sanos? Ah, ahí viene la fórmula. Ahí, ¿qué atención debemos de poner? Si un test es muy específico, un resultado positivo confirma la enfermedad, es decir, tiene una probabilidad muy baja de ser un falso negativo, ¿va? Luego BPP dice, si un paciente tiene una prueba positiva, ¿qué tan probable es que tenga la condición? Esa es la pregunta que me va a responder ese valor. Ahí viene la fórmula. Y tanto el BPP como el valor predictivo negativo es, si un paciente tiene una prueba negativa, ¿qué tan probable es que no tenga la condición? Ambos valores me dicen, varían de acuerdo a la prevalencia, entonces no son muy útiles, o bien al momento de interpretar tenemos que considerar la prevalencia. Luego viene la razón de probabilidades. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto más probable es encontrar determinado valor del test en alguien enfermo comparado con alguien sano? Y el comentario aquí es que pueden calcularse otras razones de probabilidad como valores posibles tiene el test. En el caso de un test dicotómico tendrá un valor positivo y negativo. Ahí tenemos positivo y negativo, ¿verdad? Si tenemos una variable continua, pues ya sería otro cálculo diferente que escapa del tema que estamos viendo. Luego dice, ¿qué tanto más probable es encontrar, bueno, en el caso del positivo, qué tanto más probable es encontrar el test positivo en alguien enfermo que en alguien sano? Y en el caso del negativo es que tanto más probable es encontrar el test negativo en alguien enfermo que en alguien sano. Y los comentarios pues también se puede calcular sensibilidad entre 1 menos la especificidad, o bien en el caso del negativo es 1 menos la sensibilidad, que es el complemento, ¿se acuerdan de sensibilidad? Entre especificidad. Entonces, todo lo que vimos en probabilidad nos prepara para entender y aplicarlo en nuestra área que es bioestadística, que es nuestra área química, de química como personales de la salud. Estas son las respuestas, la información que tenemos que manejar con relación a la validez de una prueba diagnóstica, del resultado de una prueba diagnóstica. Entonces, bueno, chicos, les dejo lo que es la bibliografía. Cuídense mucho, sigan leyendo, sigan aprendiendo en su casa, valoren este tiempo que están ahí. Yo sé que es difícil, que a todos se nos carga a veces el trabajo, pero hay que disfrutarlo.
Eso es una oportunidad que nos da la vida para estar con nuestra familia, para estar con nosotros mismos y pues para aprender bioestadística. Cuídense mucho. Hasta luego.